específico por conducción, Q minúscula, subíndice X. Bien, esta resistencia de conducción la vamos a tener presente porque es la resistencia que se opone a este flujo de calor de Ts1 hasta Ts2. A continuación también citamos la ley de Fourier. La ley de Fourier, recordemos que nos dice que el flujo de calor total por conducción es igual a menos K por el área por un gradiente de temperatura. Si observamos, al no tener el área, este flujo de calor total lo divido entre el área y obtengo un flujo de calor específico, que es para la ley de Fourier. Y de ese flujo de calor específico será igual al gradiente de temperatura por K. Aquí vamos a darle un poquito más de aumentar tamaño. Y bueno, vamos a explicar esta parte. Observemos que estoy evaluando en una integral definida de 1 a 2 el gradiente de temperatura, ¿sí? Que la constante K la estoy sacando de mi integral porque esta es una constante que en su momento no se va a integrar o se tenga que derivar. Bien, si yo invierto que ya no sea de 1 a 2, ¿sí? Ahora lo voy a poner de 2 a 1, esto me permite quitarle el menos K. Y aquí ya tengo entonces que voy a tener una integral definida, pero de 2 a 1, para la diferencial de T con respecto a la diferencial de X. Por lo tanto, estoy evaluando, ¿sí?, la trayectoria o la dirección del flujo de calor. Recordemos que cuando es menos K es porque vamos a ubicarnos con el origen en coordenadas cartesianas. Y ese origen estaría en su momento, ¿sí?, referenciado, como lo podemos ver aquí en la figura, ¿sí?, que aquí sería mi origen en la parte inferior izquierda. La temperatura final sería T2 menos la temperatura inicial del origen, T1, y quedaría en su momento, ¿sí?, aquí en esta fórmula sería T2 menos T1 entre X. Pero como yo estoy invirtiendo mi integral definida, que no sea de 1 a 2, sino de 2 a 1, por la dirección del flujo de calor, ¿sí?, y no estoy considerando ya este origen, simplemente la dirección que lleva el flujo de calor, es por eso que aquí ya tengo ahora T1 menos T2 entre X por K. El signo de menos ya no lo utilizo, ¿sí? Se opone a más bien este gradiente está multiplicado por la K nada más. Y es por eso que aquí ya tenemos el valor de lo que viene siendo el incremento de las temperaturas en la superficie, que sería Ts1 menos Ts2 igual a lo que tenemos como el flujo de calor específico multiplicado por el espesor de la placa y dividido entre K. De esta ecuación de Fourier, para el flujo de calor específico, estoy despejando este delta de temperaturas, que es el incremento de las temperaturas en las superficies, y de tal manera que conozco el flujo de calor específico, sí. Conozco el espesor de la placa también y conozco la K. Por lo tanto, antes de sustituir valores, realizamos aquí un análisis dimensional en el sistema internacional, donde nos podemos percatar que el gradiente o el incremento de estas temperaturas en la superficie me va a resultar en Kelvin. Sustituyendo valores, 150 watts metro cuadrado por el valor que tenemos, que es este espesor de la placa X, 0.025 metros. Voy a regresarme para que lo ubiquemos, ¿sí? Aquí está, 0.025 metros de espesor. Y la K del latón, que vale 117.46, dividido entre esa K del latón, que la tenemos en la fórmula, ¿sí?, nos arroja un incremento de temperaturas en las superficies de 0.032 Kelvin. Ya contestamos o resolvimos una parte del problema que nos pide desarrollar y calcular. Nos falta el segundo, el gradiente, para evaluarlo. Calculando el valor absoluto del gradiente de temperatura, ¿sí? Recordemos que el gradiente de temperatura es la diferencial de T con respecto a la diferencial de X. De tal manera que si conocemos, ¿sí?, el valor de K con la ley de Fourier y el flujo de calor, ¿sí?, aquí voy a despejar puramente nada más el gradiente, ¿sí?, y es por eso que aquí me quedo con menos el gradiente igual al flujo de calor entre K. Pero como es el valor absoluto, es por eso que me quedo aquí con el gradiente, que sería el flujo de calor entre K. ¿Conocemos el flujo de calor? Sí, 150 watts
metro cuadrado y el valor de K para el material que es una placa de latón también. Por lo tanto, en el sistema internacional, ¿sí?, realizamos el análisis dimensional para darnos cuenta que el gradiente nos va a resultar en Kelvin por metro. Sustituyendo valores, obtenemos que el gradiente nos arroja un valor de 1.28 Kelvin por cada metro, ¿sí?, que estaríamos en su momento obteniendo para este sistema. Y con esto tenemos concluido el problema, ¿sí?, que nos plantea el ejemplo 2.5. ¿Preguntas? ¿Puedes volverle a hacer un poco de... No te escuché, un poquito más alto, de favor. ¿Lo podría acercar un poco? Ay, caray, te escucho como que muy lejos, no te entendí tu pregunta. ¿Podría que? Mi compañero comentó si se podría acercar un poquito más, pero ya lo acercó. Ah, ok. Ahí voy, ahí está. Gracias. ¿Sí? Esto mismo, recordemos que son los apuntes que les estoy compartiendo, pero que les voy explicando, y sí tengo que hacer un paréntesis para entrar en algún material de apoyo, como lo hicimos con el problema anterior de interpolación. Es cuando me apoyo de estas otras informaciones y les voy explicando el ejercicio, pero apoyándome de tablas y de otro apunte adicional que en su momento también les voy compartiendo para que lo puedan utilizar y estudiar. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Preguntas en esta secuencia, en esta explicación? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe. Muy bien. Perfecto. Seguimos entonces. Tenemos a continuación un siguiente ejercicio que sería el problema 2.6. Pared plana. Este ejemplo también lo vamos a explicar secuencialmente y lo vamos a ir desglosando. Bien, de favor, Misael Carrales Flores, apóyame con la lectura del enunciado, si eres tan amable. Sí, profe. ¿Sí me escucha? Sí, se te escucha bien. Dice, calcular el flujo calorífico a través de 1 metro cuadrado de la superficie limpia de la pared de una caldera de vapor y de las temperaturas en las superficies, lado gases y lado agua. De la pared, si se fijan las magnitudes siguientes, la temperatura de los gases de combustión es de 1000 grados centígrados. La temperatura del agua en ebullición es de 200 grados centígrados. Los coeficientes de traspaso de calor de los gases a la pared, 1000 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Y de la pared del agua, 5000 watts metro cuadrado Kelvin. El material de la pared es de acero carbono AISI 1010 y sin espesor, y su es que no alcanzo a ver bien. Espesor es de 12 milímetros. 12, sí. Profesor, creo que tiene su micro apagado. Gracias, qué amable. Gracias, Rebeca. Bien, podemos observar que tenemos aquí en la figura, ¿sí?, los datos que acabas de mencionar y que, bueno, vamos a calcular el flujo de calor específico por conducción y convección a través del sistema. Existe en esta placa, que es de la pared de una caldera de vapor, ¿sí?, una X de la placa de 12 milímetros. Nos indica el texto que está fabricada de un material que es acero al carbono, clasificación AISI 1010.
Posteriormente, ¿sí?, nos menciona que va a estar sometida esta placa de acero a dos temperaturas extremas. En el interior, ¿sí?, aquí nos dice textualmente, donde está el agua en ebullición, nos dice que se registra una temperatura de 200 grados Celsius, que para nosotros sería esos 200, aquí donde está el agua en ebullición, en la parte externa, más 273.15 nos arroja 473.15, donde se encuentra el agua en ebullición. Mientras que en la temperatura de los gases de combustión tenemos 1000 grados Celsius. 1000 más 273.15, 1273.15 Kelvin. Este delta de temperaturas que va desde T infinito 1 hasta T infinito 2, vamos a evaluarlo con un circuito térmico equivalente para encontrar el flujo de calor específico por conducción y convección. Démonos cuenta que existen dos fluidos en movimiento. Dentro de la caldera están los gases de combustión con este valor de HC para los gases de combustión en el interior de la caldera de 100 watts metro cuadrado Kelvin, mientras que para el fluido que se encuentra en el otro extremo de la placa de acero de la caldera está el agua en ebullición. Esta agua en ebullición es el fluido de HC2, que para nosotros sería HC, ¿sí?, pared del agua, donde se encuentra este valor de 5000 watts metro cuadrado Kelvin. Por lo tanto, tenemos dos resistencias, la convectiva en el interior con los gases y la convectiva en el exterior debido al agua que está en movimiento y está en ebullición. Desde T infinito 1 hasta T infinito 2 estaremos evaluando el sistema para calcular este flujo de calor específico por conducción y convección. Podemos observar que entre estas temperaturas o delta de temperaturas de extremo a extremo se encuentra también una resistencia más, que es la resistencia de conducción debido al espesor de esta placa de acero. Si observamos, este circuito térmico equivalente me permite identificar que voy a evaluar tres resistencias que al sumarlas me van a dar la resistencia total y que mi fórmula me va a quedar para encontrar este flujo de calor de la siguiente manera. El flujo de calor específico por conducción y convección va a ser igual, en el numerador pongo mi delta de temperaturas de T infinito 1 menos T infinito 2 dividido entre la resistencia total. Y con eso podemos calcular este flujo de calor, no sin antes ir calculando por separado, ¿sí?, o por, de cierta manera, de forma puntual, cada una de estas resistencias para poderla sumar y encontrar la resistencia total. El delta de temperaturas no tenemos problema porque nos damos cuenta que sería desde 1273.15, como lo veo en la figura, menos 473.15, tendría yo ya ese delta de temperaturas en el numerador. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Bien, profesor. permítanme ahora, les voy a compartir un archivo más donde está este problema resuelto. Es el problema 2.6. Muy bien. Unidad 2, problema 2.6. Ahí está. ¿Ya lo podemos ver en pantalla? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Aquí tenemos la figura, tenemos el circuito térmico equivalente y nos damos cuenta que vamos a anotar de una vez todos, ¿sí?, tanto del texto, del párrafo, como de la figura. Y aquí estamos visualizando que los datos es T infinito 1, ya en Kelvin, T infinito 2 también ya en Kelvin. Existe un área de transferencia de calor a través de este material de acero, perfecto, que nos dicen que va a ser 1 metro cuadrado, ahí lo tenemos. HC1, que yo la voy a igualar con HC, ¿sí?, donde están los gases de combustión y que su valor corresponde a 100 watts metro cuadrado Kelvin. Para
mi HC2 es igual a la HC, donde es metro cuadrado Kelvin, y el espesor de la placa, que la podemos ver que es de 12 milímetros, en metros viene siendo 0.012 metros. Ya tengo todos mis datos en sistema internacional, ya lo convertí y hasta los milímetros los llevé a metros. De este problema voy a calcular este flujo de calor específico y posteriormente podemos calcular la temperatura en uno de esos nodos intermedios. Con este problema en la superficie interior 1 y TS2 en la superficie exterior 2 de toda la placa. ¿Queda claro hasta aquí? Sí, profesor. Perfecto. Punto y aparte. Podemos observar que esta placa de acero al carbón está sometida a dos temperaturas extremas, una muy alta que es de 1270.15 y una temperatura menor que es de 415. Para yo saber cuál es la temperatura promedio a la que estoy sometiendo esta placa, voy a sumar estas dos temperaturas extremas y voy a hacer lo que siempre hacemos, que es calcular una temperatura promedio con estas dos. Por eso es que mi temperatura promedio es la sumatoria de 1273.15 más 473.15 dividido entre 2. Ya conozco ahora sí la temperatura promedio a la que estoy sometiendo la placa de acero al carbón, ¿sí? Que son 873.15 Kelvin. A partir de este momento visualizo mis datos y yo me doy cuenta que en su momento no tengo el valor de K. En la figura tampoco, ni en el texto me dieron la K del acero al carbón. Sí me dicen que es material de acero al carbón, clasificación ASI 1010, pero nunca me dieron la K de este material para utilizarla en la resistencia de conducción. De tal manera que vamos a tener que interpolar para encontrar la K del acero a esta temperatura promedio de 873.15 Kelvin. En la clase anterior, recordemos que ya interpolamos, ¿sí? Que ya sabemos, ahora sí todos, hasta el día de hoy, ya sabemos ya interpolar. ¿Es correcto? Así es, profesor. Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, de favor, me voy a apoyar de toda la pantalla. ¿Sí? El problema 2.6, que lo tenemos ahorita aquí en la secuencia que vamos explicando. Y necesitamos un archivo más que sería anexo de tablas. Ahí está. Aquí tenemos al inicio de la tabla A1, acero puro, y necesitamos un acero al carbón, que aquí está ya, aparece luego en la primera hoja de nuestro anexo de tablas. Y tenemos clasificación ASI 1010. Lo vamos a calcular para temperatura promedio de 873.15 la K. Ya desde que tengo las fracciones y esas unidades, ¿sí? Ya me doy cuenta que tengo que interpolar, porque traigo temperaturas de 100, 200, 400, 600. No tengo, tengo 800, pero 873.15 no. Después me voy hasta 1000 y en este momento voy a tener que utilizar estas dos temperaturas, la inmediata superior y la inmediata inferior a la temperatura promedio. Es por eso que del lado izquierdo tenemos que vamos a triangular ahí o a tabular en nuestra interpolación. El valor de 1000, la K le corresponde 31.3. Aquí lo tenemos. Y para 800 Kelvin, ¿sí? Para este mismo material de acero al carbón, la K le corresponde de 39.2. ¿Es correcto? Sí, profesor. Bien. Por lo tanto, aquí ya con esta tabla ya nos apoyamos para obtener estos datos que están, ¿sí?, registrados aquí en la secuencia del problema. Yo les enseñé en las clases anteriores que podemos interpolar con la fórmula de regresión lineal
o con una ecuación que le ponemos y le asignamos estas variables, x anterior, x continuo, x posterior, y anterior, la y que voy a calcular y la y posterior. Con esto, ahora sí tengo, ¿sí?, que citar la ecuación, que sería la que tenemos aquí a continuación. Una vez anotada mi ecuación, sustituimos valores y esos valores son los que estoy trasladando, ¿sí?, de lo que tengo acá anotado para la interpolación. Por lo tanto, me doy cuenta que va a ser la y anterior, que es 31.3, ¿sí? Y aquí tenemos los valores de las x, sustituyéndolos, y acá también tenemos la y posterior menos la y anterior con estos valores, y es por eso que estamos obteniendo el valor de 36.31 watts metro Kelvin, que es el valor de la K que le corresponde a la placa de acero. Está siendo sometida a esta temperatura promedio de 873.15 Kelvin. En este momento ya tengo la K, que es la que voy a utilizar en mi resistencia térmica por conducción a través de la placa, que sería X entre K. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, Muy bien. Profesor. A continuación, una vez que ya tengo este valor, ahí lo dejamos porque lo voy a ocupar en la resistencia que sigue, pero aquí tengo calculando el flujo de calor específico por conducción y convección. Con el circuito térmico equivalente, estoy planteando esta fórmula, ¿sí?, que sería evaluado el sistema desde T infinito 1 menos T infinito 2 entre la resistencia total. Es por eso que aquí tenemos esta ecuación para encontrar el flujo de calor específico por conducción y convección. ¿Cuál es mi delta de temperaturas? T infinito 1 menos T infinito 2, ¿sí?, que sí lo conozco. Ahí están las temperaturas, ¿sí?, en el dibujo, 1273.15 menos 473.15 Kelvin. Perfecto. ¿Cuál es mi resistencia total? Si veo el circuito térmico, me doy cuenta que son 3 resistencias: convección, conducción y convección. Perfecto. Entonces, esas 3 resistencias, la sumatoria de estas 3 me van a dar la resistencia total de mi sistema que estoy evaluando. En mi circuito térmico equivalente lo podemos ver. Y lo que voy a hacer a continuación es empezar a sustituir los valores que van en cada fórmula de estas resistencias. Recordemos que en las fórmulas anteriores, antes de iniciar estos ejercicios, citamos que la convección, la resistencia por convección, 1, por el fluido en movimiento sería el inverso de HC1 por el área. Ahorita no estoy calculando el área ni la estoy involucrando en mis fórmulas, y al final la voy a utilizar para calcular el flujo de calor total. Pero ahorita por el momento va a ser el inverso de HC1, que aquí en los datos se pueden dar cuenta que es el inverso de 100 watts metro cuadrado Kelvin. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, profesor, todo bien. Perfecto. Perfecto. La siguiente resistencia es la de conducción a través de la placa de acero. Por lo tanto, es X, el espesor de la placa, entre la K de esa placa que le corresponde la K, la constante de conductividad. Y recordemos que al no tener la K como dato, ya interpolamos y ya encontramos el valor de la K, que vale 36.31, ya que está siendo sometida a esa temperatura promedio. Por lo tanto, sería 0.012 metros entre 36 y 31 watt metro Kelvin. Y finalmente la otra resistencia, que es la de convección, pero donde está el agua en ebullición. Por lo tanto, aquí va a ser el inverso de 5000 watts metro cuadrado Kelvin, tal como lo vemos, ¿sí?, aquí en las 3 resistencias que se suman para obtener una resistencia total, ¿sí? Calculamos cada una de estas resistencias. La primera me da 0.01, la segunda me va a dar 0.00033 metro cuadrado Kelvin watt, la anterior igual metro cuadrado Kelvin watt, y la última me va a dar 1 entre 5000, 0.0002 metro cuadrado Kelvin watt. Con su calculadora, por favor, realicen esta división
1273.15 menos 473.15 les da 800. 800 entre esta sumatoria, que es la resistencia total, les debe de arrojar este flujo de calor específico por conducción y convección. ¿Es correcto? Sí, profesor, solo unos decimales cambia. Sí, profesor. Perfecto, entonces ya nada más lo que vamos a hacer es multiplicar este flujo de calor específico por esta área de 1 metro cuadrado y eliminamos el metro cuadrado con este metro cuadrado y me queda una Q mayúscula por conducción y convección, que para ahorita pues no hay problema porque se está ocupando la unidad en el área de metro cuadrado, pero me va a dar un valor de 75.973.409 watts como flujo de calor total. ¿Es correcto? Sí, profe. Perfecto. Sí, profesor. Voy a calcular, ¿sí?, TS1 y TS2. Para TS1, aquí vean el circuito térmico equivalente, ¿sí? Si yo requiero encontrar esta temperatura intermedia TS1, me conviene analizar, ¿sí?, porque tengo como dato esta temperatura infinita y ya tengo este flujo de calor específico que no conocía, pero ahorita ya lo conozco. Por lo tanto, mi fórmula me puede quedar de la siguiente manera. En el numerador, T infinito 1 menos TS1 entre esta resistencia que se encuentra únicamente entre esos nodos, ¿sí? Desde T infinito 1 a TS1, la resistencia convectiva 1 en el denominador, que ya aquí la tengo calculada. Esa resistencia convectiva 1 es 1 entre 100 y que me dio un valor de 0.01 metro cuadrado Kelvin watt. Por lo tanto, ¿sí?, al conocer la resistencia, al conocer T infinito 1 y al conocer este flujo de calor específico, yo puedo despejar TS1. Y es lo que vamos a hacer a continuación para encontrar TS1 con este análisis, pero no de todo el sistema, sino ahora con ese flujo de calor que ya conocemos y que lo obtuvimos de todo el sistema. Ahora lo voy a utilizar para seccionar por nodos y encontrar la temperatura que para mí es TS1. Posteriormente, voy a hacer lo mismo, seccionar del nodo TS2 hacia T infinito 2. Esta temperatura infinita 2 es de 473.15. La resistencia convectiva 2 es el inverso de 5000 y el flujo de calor específico que ya lo tengo, por lo tanto puedo despejar TS2 en el delta de temperaturas para encontrar esa temperatura TS2 desde este nodo, ¿sí?, a T infinito 2, con este flujo de calor específico que para nosotros ya es conocido a partir de este momento, porque ya lo hemos calculado en todo el sistema extremo a extremo. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me están entendiendo? Sí, profesor. Bien, a continuación tenemos en la siguiente página cómo calculamos esas temperaturas. Aquí tenemos que para calcular TS1, efectivamente, vamos a analizar desde T infinito 1 menos TS1, donde podemos visualizar esta fórmula, que es T infinito 1 menos TS1 entre esa resistencia convectiva 1 igual al flujo de calor específico por conducción y convección. De esta ecuación, ¿sí?, yo no conozco TS1. Por lo tanto, aquí ya nada más me doy cuenta que esta resistencia convectiva es el inverso de HC1. No está el área involucrada porque estoy calculando, mi fórmula me indica que es un flujo de calor específico. El área no está presente en las resistencias. Bien, sustituimos los valores, ¿sí? Conozco T infinito 1, conozco esta resistencia que la puedo calcular con 1 entre 100, que es HC1, el inverso. Y este flujo de calor que ya lo conozco en este momento, que para nosotros, recordemos que es de 75.973 watts metro cuadrado. Bien, despejamos TS1. TS1, que es desconocida, la vamos a despejar y aquí nos damos cuenta. Si yo me posiciono sobre TS1, pivoteamos ahí y esta resistencia pasa multiplicando al flujo de calor específico. Por lo tanto, estoy todavía considerando que es menos TS1 y esta temperatura infinita que está positiva pasa restando.
como no requiero de menos TS1, la temperatura infinita 1, ya no queda con signo negativo, sino que va a ser positivo, ¿sí? Y el flujo de calor por la resistencia, que era positiva, ahora pasa con signo negativo. Y es la forma de que ya con esa, ahora sí que con esa análisis, ya estoy teniendo una temperatura TS1 positiva, ¿sí? Tal como lo vemos aquí en el despeje, y que puedo sustituir, ¿sí? Cada uno de mis valores que están citados en este despeje. TS1, por lo tanto, es igual a T infinito 1 menos el flujo de calor multiplicado por la resistencia convectiva 1, donde están los gases, ¿sí? Del interior de la caldera, gases de combustión. Me da una temperatura en el interior, ¿sí? TS1 en toda la superficie interior de la placa de acero, registra temperatura de 513.41 Kelvin. ¿Qué quiere decir? Esos 513.41 Kelvin es la temperatura que va a estar en toda esta superficie TS1 dentro de la placa, en el interior, pero en su superficie interior. Ahora voy a calcular la temperatura en la superficie exterior de la placa, que va a ser TS2. Bien, lo mismo, pero decimos que podemos calcularla desde TS1 hasta TS2, ¿sí? Haciendo uso de la resistencia de conducción, y nos va a dar la misma temperatura. ¿Sí? También la puedo calcular desde TS2 hasta TS2, la resistencia convectiva. Con ese análisis por nodos, yo puedo encontrar TS2 dándole continuidad a este nodo de TS1 a TS2. Pero como yo ahorita no quiero, en su momento, así ahorita les puedo decir lo siguiente: yo dudo o no estoy seguro de mi interpolación y de esta fórmula, que tal vez no hice bien mi cálculo. Mejor me voy con estos valores reales, que no fueron calculados, sino que son directos y que son sólidos esos valores, ¿sí? Es por eso que a continuación vamos a observar que analizamos para TS2 el análisis que va desde TS2 hacia T infinito 2. Dividido entre la resistencia convectiva 2, tenemos que es igual al flujo de calor específico por conducción y convección. Ya conozco este flujo de calor, ya conozco T infinito 2 y la resistencia convectiva 2. Perfecto, por lo tanto despejo TS2. Despejando TS2 es igual a este flujo de calor por la resistencia que pasa multiplicando, y la temperatura infinita 2 que está restando pasaría sumando. Aquí me queda el despeje correcto, sustituyo los valores y por favor dense cuenta que estamos encontrando toda la superficie de 488.34 Kelvin y que viene en decremento desde TS1 513.41 al otro extremo de la placa exterior a 488.34 Kelvin. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Bueno, entonces, de favor, ahora pasamos a compartirles, si no después se me olvida. Aquí, 6mm8, carpeta de archivos, material de clase, unidad 1, 2, okay, las tablas, el formulario de regresión lineal de lo que explicamos en la clase anterior, del ejemplo, y vamos a cargar otro más, cargar otro archivo, que para nosotros está aquí en mis apuntes, y es el problema 2.6 resuelto. Lo está cargando. Ahí está. Entonces les comparto este ejemplo ya resuelto de lo que les acabo de explicar
y el 2.5 que ya lo tenemos resuelto ahí en los apuntes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, profesor, gracias. Sale, seguimos avanzando. También les recuerdo que ahorita en la clase de hoy, que estuvimos hace un instante iniciando, también hay una carpeta más que ya se generó, que son los recording, o lo que vamos a ir en su momento teniendo como grabaciones de clases. El día de hoy, efectivamente, hace 41 minutos grabamos esta sesión, donde también aquí la tienen, y si hay alguna duda de esa explicación o no la entendieron, la pueden consultar y en su momento analizar lo que les expliqué, pero que para esto ya ahorita nos estamos apoyando con los ejercicios y yo creo que le vamos entendiendo mejor a las fórmulas de cómo las vamos aplicando. ¿De acuerdo? Profesor, ¿Qué pasó? en el problema anterior para calcular el flujo calorífico total, solo multiplicamos el específico por el área, ¿no? En el problema anterior, donde se... Bueno, en el que está presentando. Este mismo, ok, este mismo, aquí mismo si te das cuenta, ya tienes el flujo de calor específico y la fórmula nos puede quedar que el flujo de, no nos puede, es la fórmula para el flujo de calor total es multiplicar este flujo de calor específico por el área, ¿sí? Que en este caso es 1 metro cuadrado. Al multiplicarlo por 1 metro cuadrado, eliminamos estos metros cuadrados, ¿sí? Con los metros cuadrados del área y te queda Q mayúscula, ¿sí? Que es el flujo de calores total por conducción y convección, que por ahorita al ser el área de 1 metro, pues lo estamos multiplicando por la unidad, pero que te va a quedar la misma cantidad, 75.973.40 watts. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Lógico, si el área para nosotros ya no es de 1 metro, sino va a ser, por así decirlo, 7.5 o 18 metros cuadrados, pues ya lo multiplicaríamos esta cantidad por esos 18 metros cuadrados y obtenemos el flujo de calor total en watts de transferencia de calor. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Profesor, Sí. quisiera preguntarle algo. Perdone que es un poquito distinto de lo que está haciendo ahorita. Lo que pasa es que todavía no hemos podido encontrar equipo. Son 2 personas de sobrecupo. Lot. Aquí está Lot. También está Macías, William y también está Arriaga. Son 3. Lo que pasa es que ya el otro compañero ya tiene equipo, pero nosotros no. O sea, creo que ya los equipos ya están llenos, no estoy seguro. Pero sí, nada más ustedes dos coordínense, trabaja con Macías y arma el siguiente equipo y de favor lo incorporas aquí mismo. Tiene que dar eso, les dije que 24 horas cuenta regresiva. Por lo tanto, aquí mismo en esta plataforma ya debe de estar lo que es la hojita de integración de los equipos. En formato PDF lo generas en Word, lo guardas en Word y en PDF y colocas la hoja de esa relación donde ustedes dos forman otro equipo. Para que en la siguiente clase de la semana que viene ya les diga yo qué equipo está conformado por estos integrantes y cuál es el número de equipo que les estoy asignando a cada una de esas relaciones. Ok, profesor. ¿Sale? Servido. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden que todas las dudas, preguntas, traumas pueden ser antes o al final de clase en esta sesión. Si ya surge algún otro detalle, lo estaremos tratando en la siguiente clase. Y si en su momento hay un aviso importante de carácter general para todo el grupo, yo les he mencionado que se los hago llegar al grupo de WhatsApp, informándoles, ya sea que tengamos un aviso o algo que notificarles, o en su momento tenga yo que posponer la clase de lunes, les notifico por este grupo de WhatsApp que mi clase de lunes, debido a una situación
administrativa o académica, la estaría yo interrumpiendo o la estaría yo posponiendo o la estaría yo recorriendo, que en vez de comenzar a las 10, tal vez la comience yo a las 10:30. ¿Es correcto lo que quedamos en esa indicación? Sí, profe. Perfecto. Sí, profesor, gracias. Sí, profe. Y de esa manera vamos a estar avanzando y vamos a estar en comunicación, sin riesgo de que ustedes me digan, profe, pues no me enteré, profe, no, tranquilos. También ya les dije que de aquí al primer examen tienen derecho a 2 faltas, sin que me la justifiquen. Pero el que tengan la falta no les garantiza ni les justifica que no estudien el tema que vemos en esa sesión, porque puede ser el tema que en su momento venga más respaldado para el examen o venga aplicado en el examen departamental. Por eso es mi indicación de que estén al pendiente, ¿sí? Y de que si no van a poder asistir por algún motivo de fuerza mayor a mi sesión de clase, pues tranquilamente ustedes mismos, ¿sí? Se ponen al corriente, estudian ese tema y nos vemos en la siguiente clase, todos al mismo avance y en la misma frecuencia. ¿Es correcto? Ok, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Ninguno? No, profe, todo bien. Muy bien, punto y aparte, seguimos avanzando. Ejemplo que sigue. Muy bien, siguiente tema, pared compuesta. Cuando hablamos de pared compuesta, ¿cómo vamos de tiempo? No, 10 minutos, ya no me va a dar tiempo. Bueno, esta explicación la daré yo en la siguiente sesión, que es la semana que viene. Y démonos cuenta que va a ser continuación de lo que es pared plana, ¿sí? Una placa simple evaluada en conducción y convección, y aquí ya es un arreglo de paredes compuestas. Esto nos muestra que va a ser el material más aislamientos térmicos que le vamos a estar agregando a esa pared plana para formar una pared compuesta en un arreglo de serie para que en su momento nos permita calcular un flujo de calor total o un flujo de calor específico, ¿sí? Le vamos a ir agregando más detalles y uno de ellos es aislamientos térmicos, ya sea para retener el calor que en su momento lo deseamos o para que en su momento, ¿sí? Proteger el material, ¿sí? Para que no sea dañado o no sufra desgastes, o proteger a las personas externas de este calor que se está generando dentro de una caldera o de algún sistema que se esté monitoreando a altas temperaturas. Es por eso que vamos a hablar de pared compuesta, como se ve en la figura, con más materiales para evaluar el sistema de transferencia de calor. Estas fórmulas y esto sí mejor lo explicamos en la siguiente sesión, para que de favor el lunes me recuerden que comenzaríamos con pared compuesta y podamos seguir avanzando. Eso se los pido porque yo en su momento termino ahorita y para no guardar esto que marco con el marcatextos, tranquilamente nada más le doy cerrar al archivo, ¿sí? Pero no le doy guardar, simplemente no guardar lo que voy marcando con el marcatextos cuando lo voy explicando, y por eso no sé en qué tema me quede la clase anterior. Por eso les pido siempre que me recuerden para que así podamos continuar con el avance de los temas de los apuntes y de la clase. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, ¿algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profesor. Bueno, entonces descargo mi lista de asistencia. En cuestión de segundos ya está listo, se descargó. Y hemos concluido el día de hoy. Excelente tarde y buen fin de semana. Nos vemos el lunes de la siguiente semana. Cuídense, muchachos. Hasta luego, profe.